Padre, gracias te damos por estar aquí entre nosotras, no en esta charla, sino de manera permanente en nuestras vidas, haciéndote presente y haciéndote evidente en nosotras. Gracias por atraernos con cuerdas de amor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Y en esta noche queremos, Padre, agradecerte porque no por las pruebas, no por las dificultades en las que estamos, sino por el resultado. Porque tu promesa es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y gracias por tu Espíritu Santo que es quien esta noche continúa haciendo su trabajo en nosotras y nos lleva no solamente a la explicación, sino nos lleva a la vivencia de todas estas cosas. Gracias por Jesús. Gracias por lo que Él hizo y ha permitido para nosotros ese acceso que ahora tenemos a la vida eterna. Gracias porque nos sacas de la teoría y nos llevas a la comprobación de tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Te bendecimos y te agradecemos por lo que vas a hacer hoy en nosotras en Jesús. Amén. Pues esta noche vamos a continuar platicando sobre fe y vamos a entrar todavía un poquito más al terreno de lo práctico, porque muchas de nosotras sabemos en teoría muchas cosas de la fe, pero cuando estamos en ese horno o en esas situaciones en las que la temperatura sube, nos preguntamos, ¿y cómo entro a fe? O sea, ya sé que fe es creerle a Dios, ya sé que fe es recibir su verdad, ya sé que fe me trae reposo, pero cuando estamos allí, en medio de esas circunstancias y en medio de esas dificultades que muchas veces para nosotras no tienen una explicación, y si la tienen, de todas maneras nos preguntamos, ¿y cómo entro a fe? ¿Sí? ¿Cómo entro a fe? Yo no sé cuántas de ustedes digan esto, es difícil creerle a Dios. O sea, sé lo que Él me dice y sé lo que Él quiere para mi vida, pero me cuesta. Bueno, esta noche vamos a estar platicando en cómo entramos a fe de manera práctica y sobre todo de manera sencilla, porque lo divino es simple. Y que sea simple no quiere decir que no tenga sazón. O sea, es sencillo porque esto es como, se trata de niños, ¿no? Jesús dijo, si alguno quiere entrar en el reino, ¿qué? Hágase como uno de estos niños. Entonces hoy vamos a entender cómo entramos a fe, cómo vemos la operación de fe en nuestra vida y cómo salimos de esa como bloqueo en el que muchas veces decimos, es que me cuesta creerle a Dios. Yo sé que Él va a sacar a mi hijo de esa rebeldía, por ejemplo, pero me cuesta creerle a Dios muchas veces. Me cuesta que Dios va a cambiar esta parte de mi carácter porque ya la ha tenido por años y desde chica. Y entonces, bueno, ese bloqueo hoy vamos a poder verlo destruido, no por lo que yo voy a platicarte, sino por la verdad que Dios tiene para nosotras preparadas. Entonces, la sesión anterior estuvimos platicando al inicio de la charla la promesa que dice, más el justo por la fe vivirá, que está en Romanos 1:17. Y estuvimos platicando que no importa cuánta teoría tengas con respecto a la fe, tú te puedes tomar un curso completo de fe y tener todo ahora sí que una biblioteca en tu mente con respecto a qué cosa es fe y puedes dar una cátedra con respecto a esto, pero si no está la vivencia, no es fe, es teoría bíblica, ¿sí? Para que sea fe, tiene que ser práctico. O sea, tiene que estar en la vivencia, tiene que estar allí, latente y constante. Entonces, mira, partiendo de esta verdad que dice, más el justo por la fe vivirá, yo quiero que nos detengamos un poquito aquí y empecemos ahora sí que con calma, a entender algunos puntos centrales de esta verdad. Primero dice, más el justo. Y yo te pregunto, ¿quién es el justo? ¿Quién es? Bueno, Leti lo dice muy segura, dice yo, ¿sí?
mas el justo. Y se está refiriendo a alguien, no que nunca se ha equivocado, sino se está refiriendo a alguien que ha sido justificado. ¿Sí? Aquella mujer que ha elegido recibir adopción y que ha permitido que Jesús le justifique por la fe. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, mira, vamos a comenzar aquí por el principio. Se trata de que entendamos de quién está hablando esta promesa. Y cuando dice más el justo, se está refiriendo a ti. Sin embargo, muchas veces nosotras no nos ubicamos dentro de esta palabra porque nosotras nos vemos indignas, nos vemos que nos falta, nos vemos que esa palabra no embona en nosotros, o nos sentimos que a lo mejor esto va a suceder en un futuro, cuando yo deje de ser irritable, cuando yo deje de ser rencorosa, cuando yo deje de ser enojona, cuando se me pase el mal carácter, en fin. O sea, el punto aquí está en que hoy Dios está hablándote y está hablándome y está diciéndote, mira, se trata de que tú puedas ubicarte en esta verdad. Y cuando yo estoy hablando del justo, estoy hablando de ti. El punto aquí es si tú estás viéndote en esa justicia. O sea, tú estás viéndote justa o estás así. Bueno, hay varias cosas que no checan, ¿no? Dentro de esta verdad. Recordemos que el trabajo de justificarnos lo ha hecho Jesús y que lo nuestro es poder recibir esa justicia y poder nosotras ubicarnos allí. Entonces, mira, Él está hablando de ti. No está hablando de las culpas de tu pasado, no está hablando de los errores que tienes hoy o de las debilidades que todavía aún están por pulirse dentro de ti. Está hablando de que es preciso que tú recibas esto y puedas verte allí en la justicia divina. ¿Sí? Yo soy justificada. Yo soy justificada. Y cuando tú estás justificada, yo te pregunto esto, ¿dónde están todas tus fallas y tus culpas y tu pasado y tu todo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es una pregunta, ¿eh? Dice, Bueno, se supone que todas nuestras... Ah, perdón, sí, sí, ¿la íbamos a adelante. contestar? Adelante, sí, sí, sí. Ah, bueno, que si ya caminamos en esa fe de creer que somos justos, pues todas nuestras culpas y todos nuestros pecados y todo lo que hasta ahorita conscientemente hemos reconocido delante de Dios, pues bueno, ya están clavados en la cruz, ¿no? Ya no hay más de eso pasado, ¿no? De lo futuro, pues todavía no sabemos. Bueno, sí lo sabemos, pero me refiero a que todavía no sabemos qué va a pasar, pero ya sabemos que hemos sido justificadas por Él. Así es. Gracias por la respuesta, porque también esto viene a la verdad que dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? Y si nuestra vida está escondida con Cristo, Él se ha encargado, ¿verdad?, de ponerle fin a todo aquello que pertenece a la naturaleza pecaminosa o a la naturaleza humana, y entonces ahora podemos nosotros vernos justificadas. Pero bueno, vamos a continuar con la promesa porque se está refiriendo a ti y eso es el punto que ahorita queremos tener clarísimo. Y luego dice que el justo por la fe, fíjate, por la fe, ¿qué va a suceder? Vivirá. Entonces aquí hay una situación en la que hay tres diferentes factores. El primero es que tú eres justa, la segunda es que esto ocurre por la fe y la tercera es que produce vida. ¿Sí? Entonces, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en tu diario andar, en tu asunto de ser mamá, esposa, hija, hermana y todo lo demás que cotidianamente tú estás desenvolviéndote, aquí el asunto es que es preciso que podamos permanecer viéndonos en esa justicia para que por la fe opere ¿qué cosa? Vida.
mas el justo por la fe vivirá. Yo te pregunto, ¿cuántas veces a la semana esto debe de ser, vamos a decir, evidente en mí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te gusta que esto sea evidente en ti? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es lo que queremos. Pero cuando ya nos Así es. vamos, ¿verdad? Pero cuando nos vamos al terreno de lo práctico, ahí empiezan a cascabelear las cosas, ¿verdad? Porque dices, bueno, yo quiero que sea todo el tiempo, pero cuando se trata ya de la práctica, entonces me doy cuenta que ahí empieza a atorárseme la carreta y entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde Dios quiere esta noche traer respuestas para nosotras con respecto a cómo operar la fe, cómo permanecer en fe y cómo permitirle a Él que nos lleve a fe. ¿Sí? Yo no sé tú, pero por mucho tiempo yo pensé que la fe era un asunto que correspondía, era una pelota que estaba del lado de mi cancha, ¿no? O sea, yo necesitaba fe y yo estaba en el hecho de si yo necesito más fe y yo necesito más fe. Entonces yo pensaba que era una situación que estaba en función de mí. Pero ahora empiezo a entender que la fe es el resultado de Dios, de su verdad y de su palabra conmigo. Entonces, mira, sumado a esta verdad que dice que tú por la fe vives, también tenemos la promesa que dice, así que por la fe, así que la fe es por él, todas sabemos la promesa, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿correcto? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mira, vamos a partir de este asunto. ¿Cómo recibo fe? Porque para que pueda operar, yo necesito saber cómo la recibo. Y aquí estamos escuchando que dice que la fe viene por el oír. ¿Quién oye? ¿A quién le toca escuchar? A mí. Así es, ¿a quién le toca escuchar? A mí. Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién está hablando? Dios. Entonces, mira, qué curioso. A mí me toca escuchar y a Dios le toca hablarme. Sin embargo, en mi vida diaria, yo me la paso hablando y casi no escucho lo que Él me quiere decir. Podemos ver el contraste. Muy interesante, ¿eh? Porque miren, todas nos sabemos esta definición de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que yo he entendido, o yo entendí por mucho tiempo, es que se trataba de memorizar la escritura, luego repetírmela yo, y repetírmela y declararla, y entonces así era como se producía la fe. Ese era el engaño en el que yo viví, porque eso era producto de mis esfuerzos. Y a donde me llevó eso fue a recitarme la escritura para producirme un poquito de esperanza, pero mi vida no operaba en fe. Entonces hoy es muy importante que podamos ver destruido este engaño para poder entender que se trata de que yo oiga y que le permita a Dios hablar. La fe viene porque yo oiga. Y el que yo oiga por la palabra de Dios. Entonces, para que opere fe, es preciso que entendamos que Dios, su palabra hablada, es la que va a traer fe a mi vida y esa fe produce entonces vida. Jamás la fe va a ser producto de mis esfuerzos humanos.
¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez que tú dices, o cuando tú te has encontrado en una situación en la que dices, bueno, yo ya declaré, yo ya repetí la escritura, yo ya dije, yo ya decreté, bueno, yo ya la repetí todo el día, ¿sí? Y he platicado con varias amigas y hermanas que en un estado de frustración enorme me han expresado con dolor el hecho de decir, yo estoy frustrada al máximo porque es que yo todo el día declaro la escritura, pero estoy en una depresión y no salgo de ahí. Y lo que quiero que veas con esto es que la fe nunca va a ser el producto de tus esfuerzos. La fe nunca va a venir y va a operar en ti porque tú estés declarando como merolico algo. La fe es un poder divino y la fe es de Dios. ¿Sí? En Efesios 6 dice que sobre todo tomes el escudo de la fe. Pero yo te pregunto, ¿de quién es la armadura? La armadura es de Dios, ¿no es así? De Dios, o sea, la fe es resultado, es producto y es propiedad de Dios. Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, de Él es la autoría, ¿sí? De Él es la autoría. Hay derechos de autor en este asunto de fe y la fe no es producto de tus esfuerzos. Yo ahora sí que puedo compartirles que el hecho de entender fe o mal entender fe fue un estorbo y una limitación en mi vida por mucho tiempo para poder comprobar vida divina. Y todavía estoy en el proceso de crecer y de entender y de seguir aprendiendo a permanecer en esta realidad. Pero es vital que comencemos esta noche entendiendo que si se trata de operar fe, puedas verte en el asunto de que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar directamente a tu corazón. Es una bendición que hayan espacios como estos en los que podemos sentarnos, charlar y poder compartir de las vivencias y de lo que estamos todas aquí aprendiendo y recibiendo de parte de Dios. Pero te digo que la parte esencial y vital que esta noche nos ocupa es la que sucede cuando apagamos esta sesión y cuando te vas a acostar, a dormir o a comenzar tu día, si estás oyéndolo esto a través del video, y estás allí, tú y Dios. Y cuando digo tú y Dios, no estoy diciendo que necesariamente estés encerrada en un lugar. Tú y Dios en el banco, tú y Dios en la cocina, tú y Dios en la calle, tú y Dios en donde estés. Es de esos momentos de los cuales yo me estoy, a los que yo me estoy refiriendo ahorita, ¿sí? La fe viene porque yo le oiga. Y el que yo le oiga viene por la palabra ¿de quién? De Dios. Pero es preciso que entendamos que la fe no va a operar a menos que yo escuche a Dios. Pero en la vida diaria lo que sucede, si somos honestas y si somos transparentes, es que nosotras le hablamos a Dios, bla, 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 todo el tiempo. Y si venimos a decir qué porcentaje de ese tiempo yo lo tomo para oír, ya decimos, bueno, a lo mejor muy poquito, ¿no? Y el asunto aquí de fe es que fe va a operar en ti exclusivamente por su palabra hablada directamente a tu corazón. ¿Sí? Por la palabra de Dios hablada a ti. Por la voz de Dios que se dirige especialmente a ti. Sin embargo, muchas de nosotras pensamos que hablarle a Dios es fácil, escuchar a Dios es difícil. ¿Alguna vez han oído esta declaración? Hablarle a Dios, bueno, sí puedo, porque pues yo le puedo decir todo lo que me pasa y luego decimos,
Ok, y escuchar a Dios, no, eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Escuchar a Dios, muchas veces pensamos que es un asunto solamente de personas que tienen un nivel que espiritual, que tienen una cercanía con Dios, eh, X, que han cumplido con ciertos requisitos, que tienen ciertas características que yo no tengo, ¿sí? Y hacemos de este asunto, envolvemos este asunto de oír a Dios dentro de una cajita en la que solamente algunos tienen acceso. Y esta noche vamos a platicar de fe en la práctica, fe en la oficina, fe en la escuela, fe en la casa, fe con los hijos, fe con los papás, fe con los maestros en la escuela. Fe, vamos a hablar de fe de manera práctica y operativa, pero nada de esto va a poder fluir en ti y operar en ti a menos que puedas aceptar esta realidad. Dios te quiere hablar directamente. Dios quiere que tú puedas oírle y que puedas comprobar la sencillez de oír su voz. Se nos ha enseñado por mucho tiempo el asunto de que oír a Dios se requiere así, y voy a exagerar un poquito, subirse al monte 40 días, estar en ayuno y en fin, una serie de cosas que tú dices, no, pues eso está muy complicado. Sí, yo tengo 5 hijos y tengo un trabajo, no puedo irme al monte, no puedo estar 40 días y no puedo dejar todas esas cosas, porque hemos envuelto el asunto de oír a Dios en una cajita que dice muy difícil. ¿Sí? Y la fe solo va a operar en ti, a menos que rompamos esa envoltura que dice difícil y podamos darnos cuenta que el acceso está dado y que es muy sencillo, tan simple que un niño puede escucharle. Así que, si Él lo dice, es porque es verdad. Y si Dios lo está diciendo, es porque es cierto. Y porque Él es poderoso para enseñarte a cómo vivir escuchándole. En el libro de los Proverbios dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que me oyere. Mucho ojo. No dice el que no para de hablar. El que no para de hablar conmigo. ¿Ok? Dice, más el que me oyere. Habitará en esa confianza plena. ¿Sí? Y dice que va a vivir tranquilo. Y eso no quiere decir que no va a haber dificultades, sino que va a ser tal el ancla que hay en tu interior que vas a ser inconmovible. Entonces, esta charla de esta noche se suma a la que recibimos la semana pasada porque estuvimos recibiendo anteriormente que la fe nos lleva a un proceso de purificación. Nuestra fe necesita ser purificada como el oro. Pero ahora estamos viendo el otro aspecto que nos lleva al asunto de cómo entro a fe, cómo vivo fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay manera de relacionarnos, no hay manera de comunicar con Dios, no hay manera de tener disposición a lo que Él nos ha dado, a menos que sepamos entrar a fe. Así que aquí viene el asunto que nos aborda esta noche. Nosotros tendemos a hablar con Dios y no voy a decir que siempre y no voy a decir que mucho, pero sí con más frecuencia que el asunto que nos ocupa para recibir fe, que viene al hecho de que le escuches.
¿sí? Y mira, vamos a oír a Dios porque el asunto de seguir pensando que esto es bien complicado y que solamente corresponde a personas que ya tienen mucho tiempo creciendo, ¿sabes qué hace? Hace que tú pongas distancia, ¿sí? O sea, tú te ubicas aquí en alguien a la que le falta mucho y entonces tú te estás limitando y te estás negando el derecho que ya te ha sido dado de poder oír a tu papá. ¿Cuántas de ustedes son mamás y tienen en su casa a sus hijos y sus hijos no escuchan, no oyen la voz de la mamá en la casa? Bueno, eso no sucede, ¿verdad? Si una voz se da a escuchar en las casas, es la de la mamá. Y estoy poniendo este ejemplo porque si has recibido a Dios como tu papá, Él va a hacer que su voz sea escuchada. El punto es si tú estás en la disponibilidad de oírle. Porque sabes que Dios no va a hacer que le oigas a la fuerza. Dios no te va a sentar y te va a decir, ahora me escuchas. Porque nosotras muchas veces lo hacemos con los hijos. El hijo no quiere oír y tú lo sientas, ¿no? Y dices, ahora me vas a oír. Dios no va a hacer ese tipo de cosas contigo, pero Él esta noche está invitándote a decir, yo quiero hablar contigo de manera directa. Yo quiero hablar contigo sin intermediarios. Yo quiero que me oigas y que recibas lo que yo te tengo que decir. ¿Sí? Pero bueno, vamos al asunto de cómo le hago o qué necesito hacer, cuál es mi parte. ¿Cuál es mi parte para escuchar a Dios y para hacer de esto algo parte de mi vida cotidiana? Ok, primero que nada, acuérdate que iniciamos esta charla hablando de que más el justo por la fe vivirá. Y entonces viene el asunto, este es primordial que tú puedas recibirlo, y es que ya no hay separación entre Dios y yo. Si yo he recibido a Dios como mi Padre, si he recibido su adopción en mi vida, ya no hay barreras, ya no hay muros que me separen de mi papá, ya no los hay. Y mira, vamos a leer Hebreos 10:19, que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El lugar santísimo, solamente así como una referencia, era el sitio en el tabernáculo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en el que Dios habitaba. Y solamente una persona al año podía entrar ahí y tener trato con Dios. Solamente una persona, una vez al año, tenía acceso a esto. Y Hebreos 10:19, oímos aquí al Espíritu Santo decirnos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esto es, ¿sabes qué, amiga? ¿Sabes qué, hermana? Ya no hay barreras, ya no hay muros, ya no hay distancia entre tú y tu papá. Antes sí la había, pero en Jesús esas barreras ya no existen, ya no están, ya no hay división, no hay obstáculos que te impidan el poder hablar con tu Padre y escucharle a Él. Entonces mira, ¿dónde están tus culpas? ¿Dónde está tu pasado? ¿Dónde están tus errores, tus debilidades? ¿Dónde están todas estas cosas que tú has permitido que todavía sean muros? Y que tú has abrazado y has dicho, bueno, a mí Dios no me va a hablar, porque yo con este carácter todavía o con esta situación todavía, pues ¿cómo me va a hablar? ¿Cómo crees? Claro que no. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. ¿Quieres vivir en fe?
¿Quieres que fe opere en tu vida? Bueno, vamos a estar de acuerdo, ¿no? Con la verdad. ¿Vas a seguir permitiendo que hayan barreras entre tú y Dios cuando Él ya las quitó? Él dice, ya no hay barreras. Dice, hay libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, ya ahora tú y yo estamos en el mismo plano para poder relacionarnos y para poder tener esa comunión. Pero si tú sigues con ese costal de papas, por así llamarle, arriba de ti, del pasado, de las culpas, de lo que hiciste, de lo que te hicieron, y dices, pues Dios no me va a hablar así, Dios no me va a hablar con todo esto que traigo adentro, Dios no me va a hablar porque yo todavía XXX, lo que sea, ¿sí? Bueno, Él te dice esta noche, yo sí quiero hablar contigo, yo he abierto ese velo que nos separaba y yo he hecho por medio de Jesús todo para dar acceso a que tú tengas comunión conmigo y podamos intimar y podamos hablar, para que yo te pueda hablar a ti y tú me puedas escuchar. Entonces el punto aquí está, ¿quieres oír a Dios? Porque esa es la pregunta que Él me hace a mí, ¿me quieres escuchar? ¿Sí? Dios no te va a sentar a la fuerza en el banquillo de los acusados para que lo oigas. ¿Sabes? Tú vas a oír a Dios cuando tú te dispongas a escucharle. Pero es necesario que estemos de acuerdo con esta verdad. Si tú sigues consintiendo, no, es que Dios solo le va a hablar a las personas que ya tienen un nivel arriba. ¿Cuál nivel arriba? ¿Cuál nivel espiritual? Si aquí está declarando su verdad, que Él abrió el camino y que lo trazó, sí, para ti y para mí. Para todo aquel que ha recibido y ha aceptado la gracia que se ha provisto a través de Jesús. Así que si tú eres hija y has recibido este derecho de ser hecha su hija, esto es para ti. Esto es para ti. Vamos entonces despacito y con calma. Dios quiere hablar contigo. Y Él dice lo que traigas encima, lo que te has puesto a cuestas, la cantidad de excusas, la cantidad de justificaciones, prejuicios. Es momento de tirarlos. Es momento de sacarlos y de hacerlos a un lado. Y de poder verte en la justicia de Jesús. Poder verte en la justicia de Jesús, no solo para hablar con Dios, sino para empezar a escucharle. Entonces, mira, el camino está dado. El segundo punto por el que tú puedes escuchar a tu papá es porque Él te ha dado su espíritu. ¿Sí? Eres hija de Dios y Él te ha dado su espíritu. Y dice Romanos 8 que el espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios. Fíjate, ¿cómo trabaja esta comunicación de Dios entre mi papá y yo? Entre tu papá y tú. ¿Cómo trabaja esa comunicación? ¿Ok? Dice que el espíritu mismo, fíjate, presenta evidencia a tu corazón. El Espíritu Santo presentando evidencia y trayendo convicción directamente a ti de que eres su hija. Sin intermediarios. Por eso yo vuelvo a decir lo mismo que repetí hace un momento, y es el asunto de que
es una bendición que podamos tener estos espacios y poder platicar y compartir de nuestras vivencias. Pero cuando apagas esta charla, comienza lo bueno. Comienza lo mejor, vamos a decir así. Porque es cuando estás tú y tu papá allí. No estoy diciendo que a solas. Estoy diciendo que estás tú con él en el lugar geográfico que quieras. Es ahí donde él te quiere hablar. Allí. Y te quiere hablar en tu corazón y quiere presentar esta evidencia de que eres hija. Y es una evidencia divina y es una convicción que nadie puede, vamos a decir, imitar, y que yo por mucho que quisieras convencerte, yo no podría, porque esto no es humano, esto es divino. Así que si tú te preguntas, ¿cómo se comunica Dios conmigo y cómo me quiere Dios hablar? Dios quiere comunicarse contigo y está haciéndolo ya, ¿sí? Aun cuando no te has percatado de esto, y por eso te ha dado su espíritu. El espíritu da testimonio a tu corazón de que eres hija, ¿sí? Y ahora pues, tiene más sentido la escritura que dice, mas el que me oyere va a habitar confiadamente y va a vivir tranquilo, sin temor del mal. ¿Te das cuenta por qué puedes oír a Dios y vivir inconmovible? Porque esta comunicación es directa, es personal y es a lo más profundo de ti, en tu corazón. Y la tercera razón por la que tú puedes escuchar a tu papá es porque Jesús hizo todo para que tú vivas lo mismo que Jesús vive. ¿Sí? Dios ha hecho en Jesús posible que tú puedas vivir lo mismo que su Hijo Jesús vive, que tu hermano Jesús vive. ¿Y qué cosa es eso? Es comunión. Y Juan 17, 21 y 22 dice así, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate lo que Jesús está aquí diciendo. Está Jesús hablando con su Padre, diciéndole que tú vivas lo mismo que Él vive, la misma gloria que Él vive. Que tú y el Padre puedan ser uno de la misma manera en la que Él y el Padre lo son. Que tú puedas tener acceso a esa comunión. Así que esta envoltura que hemos puesto, esta cajita en la que hemos metido el asunto de escuchar a Dios, es muy espiritual para los que están arriba o bueno, quién sabe qué tantas ideas nos hemos metido. Viene a ser destruida completamente por la verdad de Dios, que dice que esto está dado, que el acceso está abierto y que está la mesa servida para que tú vengas a escucharle. La pregunta para ti es, ¿quieres escuchar a tu papá? ¿Lo quieres oír en realidad? Y la respuesta a esa pregunta es personal, la respuesta a esa pregunta es individual y nadie la puede contestar en tu lugar. ¿Sí? Muchas veces nosotras a esta pregunta, ¿quieres oír a Dios? Contestamos así. Claro, sí quiero ir a Dios, pero es que si tú supieras y soltamos un montón de excusas y de explicaciones que finalmente vienen a ser una barrera en la que seguimos conformándonos con pensar que escuchar a Dios es difícil y de que esto no es para mí o que esto no es para ti.
escuchar a Dios es recibir fe. Y esta noche es preciso que si tú quieres ver que la fe opere en tu vida, puedas entender que esto está dado y que esto puede operar allí donde tú te encuentras, picando tomates en la cocina, estudiando para un examen, ¿sí? O en el asunto de criar un bebé, o en el asunto en el que tú te encuentres siendo abuela, en fin, allí la fe va a operar. Siempre y cuando tú elijas poder recibir fe y poder oír a Dios. Yo no sé cuántas de ustedes se han visto en una situación como esta, ¿sí? Empiezas el día, entonces te enfrentas con eventos o dificultades y situaciones difíciles y entonces algo te saca de esta vida divina, te saca, vamos a decir, de tus casillas, como solemos decir con esa frase. Y cuando tú te encuentras en medio de una situación así y tú ya te irritaste, ya te desconectaste de fe y todo, y estás en esa situación, dices, híjoles, ya me decepcioné. Bueno, vamos a entender cómo opera la fe allí. ¿Cómo opera la fe allí cuando tú ya te diste cuenta que te irritaste, que te enojaste, que a lo mejor hasta respondiste de manera incorrecta? Bueno, mira, vamos a poner en este escenario el mismo asunto, pero vamos a verlo allí operando en fe. ¿Ok? Ahí estás, en el escenario en que los hijos, por X o Y razones, ya te oprimieron todos los botones y reventaste. ¿Sí? Bueno, ¿cómo opera fe? ¿Cómo me conecto a fe? ¿Cómo permito que fe opere en esas circunstancias? Bueno, primero es necesario que en tu corazón, porque es allí donde Dios está operando contigo, es ahí donde Él tiene comunión contigo. O sea, tú puedas pausar ahí, ¿sí? Y le permitas a Dios, en esa plática interna que sigues teniendo con Él, en medio de todo lo que está pasando, ¿sí? Y platiques con tu papá y hagas esta pregunta. ¿Estoy viviendo esto en fe? Y la respuesta a esa pregunta, pues vas a decir, pues no, obvio, ya me hicieron estallar estos muchachos y en fin, todo lo que vas a sacar por la situación en la que te encuentras. Ok, pregúntate, ¿estoy viviendo esto en fe? La respuesta puede ser no. Pero muchas de nosotras lo que sigue a eso es decirle a Dios, dame más fe. ¿Le han pedido esto a Dios? Dame más fe. Dame más fe, Dios, necesito fe. Dame más fe. En ese escenario en donde tú te encuentras, allí donde estás, en esta ilustración que estamos usando, en medio de la irritación, en medio quizá del coraje, de la molestia, allí, en medio de todo eso, no le pidas a Dios que te dé más fe. Pregúntale esto a Dios. Papá, ¿quién soy yo? Pregúntale. Pregúntale a tu papá allí en medio del asunto que está que arde. Pregúntale aquí adentro. Papá, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y en esos momentos, deja que empiecen las respuestas. ¿Sí? Porque el Espíritu mismo es responsable de poder traer
evidencia a tu corazón de que eres hija. Y hace un momento estábamos viendo la promesa que dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en lugar de decirle a Dios que te dé más fe, mejor ubícate en la justicia, en la promesa. Ubícate en lo que ya eres en Jesús. Ubícate en el perdón. Ubícate en la gracia. Ubícate en el amor y en la misericordia que te rodean. Y te digo que no puedes seguir enojada, no puedes seguir irritada, no puedes seguir en el orgullo de tu resentimiento. Cuando oyes al Espíritu de Dios decirte: tú eres mi hija y yo te amo eternamente. Entonces, mira, en esta charla que estamos teniendo, que está completamente ligada a ver la fe de una manera operativa y práctica en la vida cotidiana, le voy a pedir a quien tiene su micro abierto, nada más si me hace favor de cerrarlo, porque oímos por ahí unos ruiditos. Gracias. Entonces, mira, el asunto aquí es poder entender fe de manera operativa y de despedirnos de los conceptos equivocados. Fe no es teoría, no es una cátedra, fe es un asunto activo, es algo que está allí de manera evidente operando en ti. Pero el punto aquí está en que nosotros pensamos que la fe viene porque yo le pida a Dios que me dé mucha fe y yo le hable a Dios. Error. La fe no viene porque tú le hables mucho a Él. La fe viene porque tú le escuches de manera directa y personal. Y que entiendas de una vez por todas que esto no es para algunos cuantos. Esto es para ti. Tu papá quiere hablar contigo. ¿Y sabes cuándo? Hoy. Y al rato, y en media hora, y en la mañana, y cuando te duermes, y cuando te levantas. Él no quiere parar de esa comunión para la que te ha creado. Y el asunto de pensar que nosotras necesitamos estar como merolicos hablándole a Dios para recibir fe está totalmente al revés. La fe viene porque yo le oiga. Y el que yo le oiga por la palabra de Dios. Y es necesario entonces aquí entender dónde están mis culpas, mis cargas, mis debilidades, mis deficiencias, en dónde está todo ese rollo en el que yo digo: no, a mí no me puede hablar Dios. ¿Cómo crees? O sea, le va a hablar a fulana, a sultana y a mengana. Ellas pues ya llevan un buen de rato, un desarrollo espiritual que yo no tengo. Ahí está el problema. ¿Me entiendes? Ahí está el problema. En el engaño de pensar que Dios quiere hablar solamente con algunos de sus hijos, pero no con otros, porque a esos todavía les falta cumplir unos requisitos para entonces ser dignos de que Dios les hable. Y la verdad es que hoy vamos a llamarle al pan pan y al vino vino y a poner las cosas sobre la mesa claritas a la luz de la verdad de Dios y entender que Él quiere hablar contigo y que aquí necesitamos saber si tú quieres oírle. Si tú le quieres oír. Como mamás, como esposas, yo no sé ustedes, pero yo le hago muchas preguntas a Dios. Le hago muchas preguntas a mi papá. ¿Sí? Pero no le hago las preguntas para luego hacerme la loca y no esperar que me conteste. ¿Sí? Le hago las preguntas y ¿sabes qué? Luego necesito prestar oído.
porque las respuestas van a empezar a venir a su tiempo, a su tiempo. Pero tú le puedes escuchar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Qué cosa te acusa? ¿Qué cosa te condena hoy? ¿Qué te apachurra, pues? ¿Qué te apachurra? Que dices, no, pero ¿cómo crees? A mí Dios no me va a hablar así. Si tú supieras los problemas económicos y la bancarrota o la dificultad que tengo por mal manejo de mis finanzas, ¿cómo crees que me va a hablar Dios así? Buenas noticias. Si tú eres hija, si tú has aceptado gracia y misericordia, elige estar de acuerdo con Él. Él quiere hablar contigo. Así como te encuentras. Así. Con todos tus acreedores allí cobrándote. Tu papá te quiere hablar. Y quiere hablarte para producir fe. Y entonces tú puedas ver realizada la promesa en ti que dice: más el justo por la fe vivirá. Y te va a llevar a que fe no sean momentitos de fe, sino que puedas ver algo permanente que está operando de manera constante en ti. Así que, haciendo este resumen de manera práctica, cuando tú estás en la vida diaria, cuando tú te encuentras en momentos en los que la preocupación, el estrés, el cansancio, sientes que te está sobrepasando, esos momentos, pregúntale a tu papá: ¿estoy viviendo esto en fe, papá? ¿Lo estoy viviendo en fe? Y no tomes condenación. Si la respuesta es no, porque tú misma ya te estás percatando y el Espíritu Santo te está haciendo ver que ya estás en un asunto de tensión y de ansiedad que no corresponde a la vida divina, entonces, ok, no estoy viviendo esto en fe. Ahora lo siguiente es: no te pongas a pedir fe. ¿Sí? Aumenta mi fe, Padre. No pidas fe, porque la fe no viene porque tú se lo estés pidiendo. La fe viene porque tú te decidas a escuchar. ¿Sí? Y sus palabras van a producir en ti vida y paz. Eso es lo que va a producir en ti. Entonces, ahí donde estás, en medio del asunto que te arrastra, pregúntale a tu papá. Yo te animo y yo te invito a que hagas eso. Papá, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y las respuestas que Él se va a encargar de traer a tu corazón. La verdad de quien tú eres. No te va a permitir, sencillamente te desarma, te trae a libertad. El hecho de que oigas a tu papá, al Espíritu de Dios trayendo convicción de lo que tú eres, de lo que tú vales, de manera directa y personal, eso va a permitir que la fe esté operando en tu interior. Sin embargo, nosotras prestamos oídos a otros canales. Decimos: oír a Dios es muy difícil. Y como eso ya lo envolvimos en una cajita y le pusimos así, difícil, lo hemos puesto así a un ladito, ¿no? O sea, difícil, eso es difícil. Entonces, pero sí le prestamos oídos a otras cosas, ¿sí? Le prestamos oídos a la opinión de otras voces que muchas veces vienen a definir cuánto vales.
¿sí? Alguien en tu familia a lo mejor hace algún comentario en el que atribuye que tú tienes menos capacidad para lo que sea que los demás. Y entonces eso sí lo recibes, lo tomas y hasta lo guardas, ¿sí? Y dices, bueno, es que ya me dijo mi familiar X, no voy a poner nombre, ya me dijo que yo tengo menos capacidad que los demás y eso duele. Entonces eso sí, a eso sí le prestas oído y a eso sí le das cabida y a eso le das crédito. Entonces te das cuenta, estás escuchando otros canales, estás oyendo otras voces, dándole peso y dándole crédito en tu vida a otras cosas que no corresponden a la verdad ni a la palabra de tu papá, directamente dirigiéndose a ti. Entonces, mira, esto es de manera práctica. Lo que hoy estamos hablando es algo que necesitamos poder poner a andar en la vivencia y de verdad poder definitivamente desconectar el hecho de este asunto de que no, pues oír a Dios es de algunos cuantos. Es poder verte en el asunto de que Dios es mi papá y Él quiere hablar conmigo y yo quiero oírle. Así que, ¿dónde están tus culpas? ¿Dónde están tus errores? ¿Dónde están tus debilidades? ¿Dónde están todas esas cosas que tú has visto como muros de separación entre tu padre y tú? En Jesús ya no existen. ¿Sabes dónde están? Están en tu mente. Están en tus pensamientos, están allá adentro, porque así tú has aceptado todavía seguir viéndolo. El camino está dado y Él quiere llevarte a vivir en fe y quiere llevarte a permanecer en fe. El asunto es si tú y yo vamos a aceptar que eso suceda. Ahora, por otro lado, hay algunas de nosotras que decimos, pero yo no oigo la voz de Dios. Yo no oigo a Dios hablarme. No oigo, no escucho. Bueno, primero vamos a entender que no estamos hablando de una voz audible, porque no estamos hablando de algo externo. No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer. Él es Dios. Estamos hablando de cómo quiere comunicarse contigo, ¿sí? Y es que Dios va a comunicarse, a hacerte oír su voz de manera directa y personal en tu interior. Y mira lo que dice Sofonías 3:17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y algunas veces puedes decir, es que Dios no me habla. Y tomar eso como que Dios está molesto contigo porque no estás escuchándole verbalmente hablarte a tu corazón, pero no te has percatado que Él está callando de amor. Y en ese silencio solo está amándote. Entonces, la comunicación de tu Padre contigo, no todos son palabras, 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 palabras verbales. Él está comunicando, aún en el silencio, su amor eterno. Y viene a mi mente la imagen que nosotros, las que hemos sido mamás, tenemos muchas veces con un bebé recién nacido nuestro. Y cuando los tenemos chiquitos, ¿cuánto tiempo pasamos en silencio? Solamente en el asunto de tenerlos en brazos, contemplándolos, ¿sí? Y no diciendo nada. Y en ese silencio hay una comunicación que no tiene, que está rebasada por las palabras,
sea, las palabras ahí se quedan cortas. Pues mira, es preciso entender y conocer la clase de padre que tienes. Y si Él guarda silencio, es que Él está callando de amor por ti. Recibe ese amor y déjate consentir, déjate abrazar por Él. Ese silencio no es enojo y no es castigo. Ese silencio es ese amor eterno, constante y incambiable que está allí para ti. Y también en el Salmo 19, del 1 al 3, dice así, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y mira, Dios está hablándote constantemente. Y aún su creación está proclamando quién Él es y todo lo que Él tiene para ti. El asunto es si tú le quieres oír. Los cielos están contando su gloria y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. El asunto aquí es si tú te vas a prestar a escuchar, a recibir y a conocer la clase de Padre que Él es para ti. La fe no es prestada. Yo no te puedo prestar a ti un poquito de fe, ni viceversa. La fe es un asunto personal y no es producto de mis propios esfuerzos. La fe no viene por repeticiones vanas. La fe no viene porque yo declare la escritura X número de veces. La fe viene porque yo oiga a mi Padre hablarme de manera directa y personal su verdad. Y eso no quiere decir que en sesiones como estas Él no te hable. Él puede estar hablándonos aquí a todas y Él lo está haciendo esta noche. Lo está haciendo con cada una de las que nos reunimos martes a martes aquí para compartir lo que estamos viviendo. Y nosotros recibimos eso. Sin embargo, Dios no solamente quiere hablarte en estas sesiones. Él te quiere hablar a ti cuando estás únicamente Él y tú. Y quiere tener una conversación contigo. Y quiere que oigas sus palabras y te convenzas de una vez por todas que no hay obstáculos y no hay barreras entre Él y tú. No hay, no existen. Tales barreras son solamente ideas que tú solamente has abrazado hasta este momento, pero que van totalmente en contra de su verdad. Entonces, mira, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere llevarte a la comprobación de que la fe viene porque tú le oigas y el que le oigas por su palabra. Así que esta es la palabra que esta noche estamos recibiendo aquí y que bueno, yo quiero dar oportunidad para que puedan ustedes también compartirnos qué están viviendo o hacer preguntas o comentar con respecto a este asunto tan importante como es el oír a Dios, ¿sí? Porque es que yo me puedo pasar la vida hablándole, carente, ¿me entiendes? O sea, carente de la vida eterna operando en mí, ¿sí? Nada más por el hecho de no entender cómo opera la fe. Y de pensar que la fe viene porque yo le pida a Dios que me la dé, y intensamente estar allí, que Él te dé fe. La fe viene porque oigas y recibas sus palabras para ti. Entonces, pues dejo el micrófono abierto para oír sus comentarios. Magno, Adelante. gracias. Bueno, creo que esta plática definitivamente es para mí. Eh, Ahorita sí creo que Dios me está hablando y yo también me echo esa pregunta, ¿no?
durante muchos años he vivido mm, con esa, ¿cómo le podría llamar? Sé que Dios me escucha porque he visto muchas respuestas de parte de Él para muchas situaciones que han pasado en mi vida, ¿no? Pero he estado en esa zozobra, en esa situación de que yo no escucho a Dios o no sé escuchar a Dios, ¿no? Entonces, se ha pasado por mi mente ese hecho de que yo creo que la fe es la que ahora entiendo que es, y si Jesús en mí, pues bueno, tengo la certeza de que Dios me escucha, de que soy su hija y todo. Pero pasa lo siguiente, cuando yo ya le estoy dando y ustedes me digan qué es lo que han vivido, lo que el Espíritu Santo les ha hablado, eso, este, últimamente yo le he estado diciendo a Dios, Señor, aquí está mi corazón, yo ahora recibo de ti eso, recibo de ti la plenitud de Dios en Jesús conmigo, recibo que tú me ames, recibo que tú me sirvas, recibo y con humildad te lo digo, que seas tú en mí, ¿no? Haciendo las cosas, hazlo tú. Y sí, Señor, quiero vivir contigo eso, la transformación de mi corazón, porque ya no quiero vivir lo que viví antes, en esa apariencia o en esa religiosidad o en esas situaciones que me dañé y dañé también a muchos, ¿no? Entonces ya creo yo que ya estoy como libre en esa situación y digo porque tengo paz y estoy queriendo vivir una comunión con Dios, ¿no? De lo que hablabas, que a mí no se me estaba dando. En lo personal, mi comunión con Dios era como tú le estás diciendo, yo hablo, yo hablo, yo hablo, yo hablo todo el tiempo y espero a que me responda. Cuando ya me respondió, ya dejo de comunicarme, ¿no? Con Dios. Entonces, o era o muy temprano en la madrugada o muy en la noche y lo que veníamos haciendo. Entonces, últimamente estoy viviendo eso, estoy queriendo vivir esa comunión ya con mi Padre, constante en todo momento, pero el tema de escuchar o quererme quedar quieta es ahí donde yo empiezo con el esfuerzo a quererme quedar quieta, a escucharlo. Me pasó últimamente de que tuve conflictos con personas a las que conozco. Una en la oficina, no es mi amiga, no es mi amistad, pero sí tengo relación de trabajo con ella. Y sé que la señora tiene graves problemas de conducta. Ella tiene una posición, es asistente de un directivo, pero es amiga de la asistente del mero mero del trabajo donde estoy. Haz de cuenta que es amiga íntima del director general del trabajo donde estoy. Entonces, mucha gente le tiene miedo a la señora porque pues su conducta, sus formas feas de dirigirse con la gente, de humillarla, de esto, pues mucha gente como que se deja y no dice nada. Pero otras que ya tenemos en contacto en común, me comentan, es que fulanito de tal, me agredió y me dijo verbalmente tal o cual cosa. Entonces, todo eso, quieras que no, consciente o inconscientemente se te va quedando. Entonces, al grano de todo esto, me trató mal. La señora quiso tratarme mal, quiso por una situación de unos correos equivocados, que no leyó ella bien, luego yo llegué porque no asistí un día, no lo leí lo que ella había mandado, entonces vuelvo a enviar el correo diciéndole, oye, ¿qué pasó? Estoy esperando, y cordialmente, o sea, yo no puedo pedir más que trabajo y con cordialidad. Pues toma el teléfono y me quiere ofender, me quiere esto,
La primera vez, como la verdad, esa es la palabra que digo, la primera vez se lo pasé, eso fue ahí. La primera vez se lo pasé porque pues, yo tengo fe, tengo el Espíritu Santo, porque inconscientemente, o sea, no lo fabrico, sino que inconscientemente esa fue como de alguna manera la situación o la reacción. Y y pasó. Al día siguiente vuelve otra situación, necesito preguntarle unas cosas y me habla queriéndome regañar otra vez y diciéndome, contigo es con la única que tengo problemas, Laura, contigo, no sé qué. Entonces, así, me salió lo que traigo yo todavía adentro o lo que quiero traer o quise traer y que le grito más fuerte y que la pongo en su lugar y le digo, León cree que todos son de su condición y tú quieres humillar a todo el mundo y piensas mal de todo el mundo porque tú eres la que estás mal. Entonces, basta, fulanita y tal, digo, para no decir nombre, basta de esto y ya. Entonces, baja ella la voz porque ya me vio a mí más enojada, lo que no hacía antes, y le fue bajando el volumen a su voz. Entonces yo le digo, mira, si tú me hablaras, la dejé hablar, pero ya le fue bajando el volumen, explicándome la situación. Entonces le dije, bueno, si tú ya, ¿cómo se llama? Le dije, si tú me hablaras así, o sea, no te tengo por qué gritar ni hablar fuertemente. Entonces me vuelve a interrumpir y le digo, ¿me vas a dejar explicarte o no? No, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ¡pum! Que le cuelgo. Y así, ¿no? Entonces, ya después lo único que hice fue, ¡ah! Como el enojo de aquí frustrado adentro de uno, ¿no? Y entonces dije, no puede ser, no puede ser. Entonces ya me levanté, quise caminar. Dije, ¿qué me pasa, Dios? ¿Qué me pasa a mí? Esto no lo quiero. Yo no quiero reaccionar así. O sea, y entonces empecé conmigo. Si yo sé que te estoy pidiendo transformación, sé que te estoy pidiendo que vengas tú, que lo hagas, y no, ya menos de mí y más de ti en mí, que yo mengue casos. Tú, tu naturaleza en mí, yo quiero justificar todo el tiempo a la gente, hermano, y hermanas mías, las quiero, la quiero justificar, quiero justificar a la gente que se está portando así, por eso los trato bien, no dejo que nada de eso me ofenda, todo eso, no sé si me estoy explicando a lo que quiero llegar. Entonces, voy con mi papá, jamás le dije quién soy para ti. Eso no se vino por mi mente ni a mi corazón, como tú dijiste ahorita, ¿no? Pregúntale a Dios quién eres, quién soy en Él. No, yo lo único que le decía era, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy reaccionando así? Yo no lo quiero. Yo no quiero reaccionar así porque ahorita ya le di un mal testimonio a esta señora, ella debe estar muy mal, yo no sé si está pasando por una situación difícil en su vida, en su casa, con su familia, sé algunos problemas que me han comentado de la situación que ella vivió en su vida pasada, ¿por qué reacciona así? Entonces, no me condené, creo yo, eso estoy pensando, a lo mejor ustedes sí lo están visualizando, yo no me condené, sin embargo dije, ya no lo quiero. O sea, cuando yo te estoy pidiendo que ya quiero ser transformada y quiero que tú seas de mí, es cuando más conflictos se me vienen encima. Y entonces se me vino ese conflicto con esa chica. Ahora estoy orando para decirle, Señor, estoy en comunión contigo, estoy aprendiendo esa comunión contigo. Quiero, por favor, que tú me hables y que tú me digas qué tengo que hacer con ella. O sea, amarla contigo. Yo no soy, yo no puedo, yo no sé. Me declaro ya delante de ti incompetente y quiero que tú, Padre, seas en mí Jesús amándola, como tú la amas. Que yo de verdad reaccione con ella lo que tú le harías a ella.
tú vas a crear la situación, tú lo vas a hacer, no sé cuándo, pero tú lo vas a propiciar, ¿verdad? Yo lo sé, lo creo, pero también me vas a dar eso en mí, porque si no, pues otra vez voy a reaccionar con ella, porque ya lo traemos arrastrando de 2 años para acá, o de año y medio para acá, más o menos. Y bueno, eso pasó. Esto es un preámbulo de otra cosa que también. Algo muy parecido pasó con un grupo de amigas. Y esto pasó, digamos, de 2 semanas para acá viene pasando. Muy bien dijiste eso del dinero, de las deudas de los acreedores. O sea, ya mis acreedores ya los tengo de alguna manera tocándome aquí la puerta y demás, porque si estoy pasando por una situación de consecuencia, digamos, de una mala administración que traía, ¿no? Lo sabe mi papá, tengo fe que él me está queriendo hablar, yo creo, pero no escucho lo que él me quiere decir de esta situación. Entonces, dentro de esa situación, hicimos un grupo para hacer una fiesta sorpresa a una amiguita. Esa amiguita es una amiguita muy querida, muy amada y todo conmigo, pero se me ocurrió pedirle dinero prestado a su esposo sin escuchar a Dios. O sea, porque digo, yo hablo, pregunto, cabilo y digo, no, voy a pedírselo y si es de Dios me lo va a prestar, ¿no? O sea, ya ahí me está contestando, sé yo Dios, pero no escucho ni palabra, ni voz, ni nada. Simplemente voy, lo hago, y si él reacciona, o sea, o la situación pasa y sucede, pues es que, pues sí, ahí estoy. Me presta el dinero para pagarle inmediatamente otro acreedor que lo tenía encima. Y le digo, en un mes te pago, porque sé que voy a recibir mi ahorro, mi dinero, en un mes. Estoy atorada un mes. Ok, me lo presta. Primero hablo con la esposa me dice, sí, pues habla con un fulano y mi esposo y a ver si te lo presta. Me lo prestó. Le dije, si puedo antes, con mucho gusto te lo regreso antes. Pues hubo una confusión ahí entre el esposo y ella, y se hizo un merequetengue. Ay, no, una cosa horrible, horrible. Que hasta ahorita, hasta el día de hoy, le mando mensajes, la quiero mucho, es mi amiga, de verdad la aprecio y la quiero, pero no me he ido a parar a donde ella trabaja, no he ido. Entonces, ¿por qué? Porque hubo tal confusión que Alquiana me pide el dinero. Le dije, no, es que sabes qué, le dije a tu esposo que hasta fin de mes. Y me dice, ay, pues habla con él, porque él me dijo que no, que hoy se lo dabas. Y pues, híjole, es que lo necesita. Y empezó a decirme su situación que yo me hice sentir terrible, terrible mal. Entonces le dije, pues sí lo consigo. Y pues no lo pude conseguir. Entonces, pues ya no me acerqué, ya nada más les hablé y les dije, pues hasta fin de mes como habíamos quedado. Estuve orando, estuve diciéndole a Dios, papá, pues perdóname, ¿no? Porque efectivamente esto, pues no era el plan, sino que en esos días escuché un mensaje que decía, no me acuerdo de quién vino el mensaje, obviamente de Dios, pero no me acuerdo a través de quién, y dijo, recuerda que yo soy tu proveedor y él es el que proveía todo para el pueblo de Israel y no veían a nadie más que a él, pero el pueblo no quiso escuchar a Dios directamente, sino a través de Moisés. Entonces, pues yo ya tomé esa parte para lo que correspondía a mí en todas estas situaciones. Les escribí, cuando ya tuve inmediatamente el dinero, inmediatamente les hice una carta disculpándome, diciendo que pues, no hubiera querido que hubiera habido una confusión, que yo lo seguía amando en el entrañable amor de Jesús y que no iba a volver a suceder, pero que los quería mucho. Fui, les entregué el sobre, les entregué el dinero a todo esto y ya, a los días me buscó esta amiga por chat, por teléfono, pero yo
he mantenido mi distancia, no quiero acercarme porque el tema es de que ella se lo enteró a otras señoras y en un chat para hacerle la fiesta sorpresa, por eso les hice este problema, sale ahí con que una de ellas se medio desesperó por un evento que íbamos a ir a un lugar para ponernos de acuerdo y a la hora de la hora otra dijo, no, mejor vénganse aquí a la casa, acá las espero. Otras dijimos, sí, bueno, vamos a tu casa. Y la que es así como muy honesta y responsable dijo, pues estas cosas no me gustan, es un desorden. Y Laura, tú no tienes muy contenta a fulanita de tal. Así es que que le salga todo bien, me salgo del grupo y pum, se salió. Entonces yo, ¡ay! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora conflictos con otra señora? Por esta situación de haber pedido prestado dinero y ni siquiera fue mucho, caray. O sea, ni siquiera fueron los miles de pesos, pero dije, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué me estás queriendo decir? Y de veras, llorando se lo dije a Dios, ¿qué me estás queriendo decir? Porque no te escucho. No lo sé, qué voy a aprender de esto. Porque de verdad que se los quiero decir aquí rápido. Quisiera ser más explícita para no alargarme porque ya son 20 para las 10, pero a grosso modo esa es esta situación, ¿no? Ahorita, entre comillas, ya se medio arreglaron las cosas. Una de las señoras, la que se salió del chat, está súper enojada y molesta. Que a final de cuentas, digo, fue contaminada, digamos, de una situación en la que ella nada tenía que ver, pero como mi amiga, la esposa de este señor que prestó el dinero, le platica el asunto, o no sé, se hace la enojada y habla de mí, no sé si bien o mal, pero no sé qué explicó, es que contamina a esta señora, y esta señora reacciona contra mí por una situación que nada que ver, y digo, bueno, no, no, ¿ahora qué hago? Ahora yo, otra vez, Señor, esto no lo quiero vivir y no porque, eh, ¿cómo te diré? O sea, que sea por predicarles la palabra, o sea, que sea por una situación de que de verdad no les caigo bien porque soy cristiana o no, no lo sé, pero no, no por el hecho de que estoy metida en un rollo de deuda, de dinero o de porque le dije una cosa y interpretó otra y, o sea, esas cuestiones son las que sí me conflictúan y digo, sí estoy, sí estoy hablando, no es el trato de esta prueba de hablabas hace 8 días, de estar con Daniel, de estar como Daniel en el fuego y ahí en medio del fuego saber que no estoy teniendo, que no debo tener conflicto, que no debo tener yo inquietud ni desasosiego en mi espíritu, en mi corazón, porque híjole, decirlo es bien fácil, ¿no? Pero, o leerlo más bien en la palabra de Dios es, digo, wow, solo Sadrach, Mesach y Abednego, pasaron por eso, qué emocionante, qué bonito, qué padre, ha de haber sido súper bueno y súper bonito eso. Pero ahorita esta es mi situación y digo, discúlpenme si me tomo más del tiempo debido, pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan con el Espíritu Santo? Ujú. Gracias, Ujú. Margot. Pues gracias, Lau, por compartirnos esto, porque bueno, finalmente muchas estamos en situaciones adversas que finalmente se pintan en el cuadro como el que tú nos describes, ¿no? La situación de cada quien puede ser diferente, pero finalmente podemos estar en un cuadro sintiéndonos en alguna situación como la que tú describes. Pero vamos a llevar esa situación que tú estás describiendo a lo que ahorita estamos recibiendo, ¿no? Y la pregunta, Lau, ya sea en tu caso, en el mío o en el de cualquiera, que nos sentimos que se nos movió el tapete, ¿no? Así, es poder hacernos la pregunta. Y se cortó la comunicación con Lau, pero yo creo que ella puede escuchar el video después para terminar de escuchar la respuesta que nos atañe a todas. Es que podamos hacernos la pregunta,
¿Estoy viviendo esto en fe? ¿Estoy viviendo esto en fe? Y no estoy diciendo que te hagas tú sola la pregunta y tú sola te la contestes. Estoy diciéndote, hagamos esta pregunta con nuestro Padre y vengamos a una respuesta clara que el Espíritu Santo mismo va a llevarnos a ver. Pues en la situación en la que tú te encuentras y has perdido la paz, en la que te estás sintiendo culpable, en la que te estás sintiendo en ansiedad, pues la respuesta a si estás viviendo eso en fe es no, ¿verdad? Ahora, lo que sigue es lo importante, que tú entonces tomes la decisión de hacerle esta siguiente pregunta, ¿sí? Padre, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Y aquí está el asunto. El asunto es poder oírle a Él, permitir que el Espíritu Santo, que su Espíritu te traiga evidencia, traiga ese testimonio a tu corazón de que eres hija. ¿Sí? Y cuando empiezas a poder ubicarte en la justicia, cuando puedes empezar a ubicarte en el perdón, en la gracia, en la misericordia que se te ha provisto, es ahí donde tú te anclas y te apropias y te aferras y te arraigas en la promesa que Él hace realidad, mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo te puedo compartir que esto lo vivo y lo veo y lo pruebo, y cuando en alguna situación me desconecto y me salgo de fe y puedo dentro de mí decir, estoy viviendo esto en fe, y puedo percatarme que me he desconectado de fe porque estoy inquieta, porque ya estoy preocupada por algo, porque ya me afligí. Entonces, en esos instantes, en lugar de sentirme culpable, de sentirme acusada, de sentir ya la regué, entonces son momentos en los que necesito permitirle a mi papá que él me vuelva a convencer de quién yo soy. No estoy diciéndote, agarra una lista de escrituras y repítetelas y échate porras. No, yo no estoy diciendo que entonces empieces a repetirte todos los versos bíblicos que tú te sabes sobre fe o sobre esperanza. Estoy invitándote de parte de Dios a que pruebes y compruebes la verdad que está escrita para ti en Romanos 8, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hija. Y entonces es en esos momentos en los que, como Laura ahorita nos describía, y en los que hay con un poquito de confusión, ¿sí? Y todo eso que ella nos describe, es el asunto de poder decirle a Dios, Padre, ¿quién soy yo? Y entonces ubícate en la promesa. No te ubiques en lo que tú haces o no haces, en lo que hiciste o no hiciste, en lo que haces bien o en la lista de carencias de tu carácter que todavía puedes ver. Ubícate en la promesa, en la justicia de Jesús y descansa. ¿Sí? Ahí es donde podemos escucharle. Y entonces el justo, fíjate qué sucede. Por la fe. Por la fe vivirá. Y ahí es donde se produce la vida divina en nosotras. Entonces, yo creo que esto trae un poquito de base a lo que nos compartió Laura, y ella tendrá oportunidad de verlo en el video posteriormente. Quisiera escuchar un par de comentarios más al respecto de esto que venimos platicando. Leti, Lulú, Blanquita. ¿Yo primero? Adelante, Leti, sí. Bueno,
Es evidente para mí el comprobar eh, lo que hemos venido estudiando a través del tiempo contigo, con Cristóbal. Y me queda claro, pues, que la fe es el poder que papá me da para creerle, que la fe no la produzco yo, que no hay nada que pueda hacer para que mi fe aumente, ¿no? Más que el único camino es escucharlo a él. El primer contratiempo es no lo escucho, como bien decías, es que pues sí, le digo que me hable y estoy según yo atenta y me callo, pero no lo escucho. Y el siguiente evento es, bueno, ¿y por qué no puedo? ¿Por qué a mí no? Ajá. Todo lo que describiste hoy ya lo he vivido. Porque seguramente no he aprendido ciertas cosas, me falta madurar, no soy como fulanito o menganita, ya también pasé esa etapa. Y bueno, ubicándome en el ahorita, en el hoy, confirmando nuevamente cómo es que voy a escucharlo, la disposición que debo de tener, solo me quedo atorada en un punto. Quizás así lo aprendí, no sé si estoy en un error, pero yo siento que para que yo pueda escucharlo, es necesario que yo esté leyendo su palabra, porque si no, ¿cómo me va a hablar? Yo a veces le he dicho, ¿y cómo te voy a escuchar si no leo, si no conozco tu palabra? ¿Cómo? O sea, no encuentro otro camino. Ujú. Y la pregunta en concreto es, sé que tengo que estudiar su palabra, pero yo me alimento mucho del escuchar, ¿no? Eh, no es que no lea, pero escucho más que leer. Entonces digo, bueno, esta es una condicionante para entonces poderlo escuchar porque no voy a entender su lenguaje, cómo me va a hablar, de qué me va a hablar si no lo conozco, ¿no? Entonces la pregunta es esa. Es como una condicionante, pues, que yo tenga que estar leyendo, empapándome de su palabra a nivel escrito, teológico, ¿no? Para que cuando él me hable, entonces yo pueda distinguir qué es lo que me está diciendo, porque ya previamente lo estudié, pues, ¿no? Ujú. No sé si estoy confundida o qué Ujú. pasa. Ujú. Sí, muy bueno tu comentario y la pregunta que nos estás haciendo, Leti, porque mira, yo conozco personas que tienen un mes de haber recibido la adopción y están escuchando a su papá. Y conozco personas que tienen 30 años y saben la Biblia de memoria y todavía batallan para escuchar a Dios hablarles. Entonces, mira, este asunto de escuchar a Dios no está en función de cuánta Biblia tú te has, metido, ¿sí? Indudablemente, Dios siempre va a hablar su verdad, ¿sí? Dice Juan, en Juan 16, dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando Dios te habla, siempre sus palabras van a corresponder a su carácter, a su verdad, ¿sí? O sea, Dios no va a hablarte cosas que contradigan a su naturaleza, a lo que Él es y a lo que obviamente está escrito. Entonces, que si es una condicionante, esa fue tu pregunta, el que yo me empape de leer mucho la Biblia para que yo pueda oír a Dios. La realidad es que en esta relación divina que tú tienes como hija con Dios tu Padre, no hay condicionantes. ¿Sí? Los requisitos y vamos a ver si llenaste todos los requisitos para que me oigas. Los requisitos ya quedaron clavados en la cruz. Entonces no hay condicionantes. Cuando Dios habla y cuando una persona se dispone a oírle, esa persona puede estar en una isla alejada del mundo y de la civilización y esa persona, yo he oído testimonios de gentes que, es más, no saben quién es Jesús, no lo han oído nunca en su vida y han oído
la revelación directa de parte de Dios a través de un sueño, en fin, a través de diferentes maneras por las que Dios también habla. Y esa persona estaba empapada de la Biblia. Es más, esta persona era musulmana, ¿no? Lo único que conocía era el Corán. Pero finalmente estaba en búsqueda de conocer a Dios y de vivir un vacío adentro. Entonces, no hay condicionantes. Vamos a entender que no hay condicionantes, ¿sí? Que en esta relación divina lo que hay es gracia, lo que hay es misericordia. Ahora, ¿significa eso entonces que estamos diciendo, no, ya no leas tu Biblia? Yo estoy diciendo con esto, escucha a Dios cada vez que la abres. Entonces, fíjate qué diferente, Leti. Abrir la escritura y si estás leyendo una porción X, en lugar de preocuparme yo por la cantidad de requisitos de cuántos capítulos leí para que yo sienta que cumplí, fíjate, ese es un lado. Y la otra es, voy a escuchar al autor de la fe, ¿sí? Voy a escuchar al autor de la fe. Entonces la abres, ¿no? Y entonces cuando estás así, Leti, ¿sabes qué estás diciendo? Estás abriendo tu corazón, abriendo tu ser entero para darle permiso a Dios de que te hable. Entonces, mira, abres la escritura, ese es el autor de la fe, y yo te animo, ¿me entiendes? A que compruebes esto. Y empiezas a darte cuenta, Leti, que si te quedas en un verso y no puedes pasar de ahí, porque te quedas, ay, mira, o sea, espérame, o sea, esto se parece a lo que hoy me pasó, ¿no? Esto habla a lo que yo estaba preguntándome hace una semana. Y entonces estás en una plática, ¿me entiendes? Con tu papá. Leti, puede ser que te quedes en un verso y no pases de ahí. Pero ya no hay requisitos, Leti. No hay requisitos. Decimagno leyó 10 capítulos de la Biblia ese día para que haya cumplido y entonces ella sienta que palomita. ¿Me explico? Leti, si mi papá me quiere hablar un verso, yo recibo un verso. Y si mi papá me quiere llevar a través de todo Isaías, todo Isaías, y me lo quiere llevar para explicármelo, me meto, ¿sí? O sea, el punto aquí, Leti, es que somos hijas. Y si somos hijas, somos guiadas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú abres la Biblia, ¿qué estás haciendo? Me voy a empapar de letra para alimentar mi intelecto y memorizar versos, o voy a abrir la Biblia porque voy a oír a mi Padre. ¿Sí? Y sabes qué, Leti, lo que seas guiada a leer, lo que seas guiada a recibir, ¿sabes qué va a producir? Fe. ¿Mm? Ahora vamos al otro punto. El hecho aquí es, entonces Dios solamente me va a hablar si yo me siento a leer la Biblia de manera así, vamos a decir, con la Biblia en la mano. La respuesta es no, ¿sí? Porque tú puedes ir manejando tu carro y Dios va a hablarte. Y muchas veces la comunicación de Dios no es verbal. Por eso leí el Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y uno de estos días, en los meses de aventuras médicas con la situación de salud de mi marido, lo cuento rapidito solo para que tengamos claro el panorama. Uno de esos días en los que estaba la cosa en su apogeo más fuerte, yo salí al patio de mi casa, me senté en una de las bancas que hay del patio y me recosté hacia atrás y empecé a ver el cielo. Estaba el sol y yo traía lentes y entonces me recosté allí sobre la silla
Y de verdad que la presión estaba fuerte en todo este asunto que estábamos viviendo. Yo estaba viendo el cielo y estaba viendo las nubes y y eso de que te quedas te quedas impresionado de ver esa inmensidad en medio de la situación por la que tú estás atravesando. Entonces yo recuerdo que me quité los lentes y cuando me quité los lentes no se veía ninguna nube. El cielo estaba limpio, 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 limpio. Y entonces me llamó la atención porque dije, me pongo los lentes y puedo ver unas nubes ligeras, pero hay nubes en el cielo. Y cuando quitaba mis lentes, el cielo estaba azul. Mira, hay cosas tantos detalles en los que está hablándote papá. Y cuando yo me quité los lentes, mi papá así lo oí decirme, eso es fe. Poder ver es la certeza, fíjate, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las nubes ahí están, Leti, pero a tu vista normal no son visibles, ¿me entiendes? Pero las nubes ahí están. Ahora, con las gafas y los lentes oscuros, podías percatarte de que las nubes estaban allí pasando. Nubes delgadas, pero finalmente nubes. Y era muy interesante en ese momento poder percatarme de que la provisión de Dios está dada. Pero la fe es la capacidad, ¿sí?, de poder verlo con los ojos de tu corazón. Entonces, ahí, Leti, en un detalle, vamos a decir, insignificante. No tenía la Biblia en mis manos, Leti. Estaba en el patio, ¿sí? Sencillamente tomando unos minutos en los que dices, necesito respirar hondo y salí, ¿sí? Mira, ¿ves el cielo? ¿Y qué está pasando? Los cielos me están contando la gloria. ¿La gloria de quién? De mi papá, ¿sí? Y no sabes, Leti, nada más el hecho de percatarme de eso, mira, así, ¿me entiendes? Me produjo un asunto de decir, lo que Dios dijo está dado. ¿Qué necesito yo? Poder verlo. Así que no voy a poner en duda lo que Dios me ha hablado. Y no sabes, o sea, ese día haz de cuenta que, o sea, los problemas, la presión de los médicos y todo, ahí seguía. Pero ¿qué cambió, Leti? Cambió aquí adentro. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que esta noche estamos aquí sentadas viendo este asunto de la fe como algo bien práctico, ¿no? Es bien práctico. Y no está sujeto al hecho de que si tienes en tus manos aquí la Biblia, ¿no? O sea, Él está hablando. Y en este salmo que leímos dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y también leímos el asunto de que Dios dice, callará de amor, ¿no? Callará de amor, porque muchas veces en su silencio está amándote. Lo único que necesitamos tú y yo hacer es recibirlo, ¿no? Y la fe obra por el amor. ¿Qué tal? La fe obra por el amor. Así que yo creo que esto, quiero saber nada más si esto contestó tu pregunta y si te aclara un poquito lo que nos comentaste. Sí, sí, por supuesto. Sí, me la aclara y me invita a poner en práctica hasta la observación como una base de comunicación entre él y yo. Okay. Es hermoso porque en los cielos vas a ver los pájaros pasar y Jesús dice, miren las aves del cielo, que no siembran, no ciegan y recogen en graneros. Todos sabemos que a una situación médica le siguen una serie de gastos. Eso todos lo sabemos. Bueno, pues no saben las veces que me ha tocado ver pasar una parvada de pajaritos y me dice, ¿ves las aves que van allá? Si a ellas las alimento.
Tú vales mucho más que ellas. ¿Mm? Así que yo creo que no está en Dios el hecho de no hablarnos, está en nosotras el hecho de disponernos a recibir y a escuchar lo que Él tiene para nosotras. Un comentario más antes de cerrar. Ya estamos pasadas de las 10, pero quiero dar oportunidad a un comentario más. Bueno, entonces vamos a pausar. El silencio me dice que estamos procesando lo que recibimos esta noche. Entonces, la verdad es que yo estoy dando gracias en mi corazón porque sé que esto que estamos recibiendo esta noche, todas las aquí presentes y quienes a través del video van a poder escuchar y recibir con nosotras esta verdad, sé que el Espíritu Santo se va a encargar de explicar y de aclarar y de sobre todo traer a la comprobación, ¿no? Todas estas cosas, porque la fe es lo que activa el que tú puedas vivir la vida divina. Y no hay fe a menos que haya su palabra hablada directamente, ¿sí? A mi corazón. Entonces es hermoso oír a Dios a través de otros hermanos, es hermoso, es muy edificante, es de mucha bendición oír los testimonios de otras personas, es verdad algo que todos necesitamos recibir, pero nada de esto va a sustituir el hecho de que tú escuches a tu papá hablarte en tu corazón. Así que pues vamos a pausar aquí y vamos a dar gracias, ¿sí? Padre, te bendecimos en esta noche porque es por amor que quieres hablarnos a nosotras. Es solamente porque tu intención es que comprobemos que somos tu familia, que somos hijas y que tú no haces acepción de personas. Tú no le hablas a unas y a otras no. Tú estás hablándonos de manera permanente. Y es mi oración que la charla de esta noche sea la invitación de parte tuya a los corazones de quienes están oyendo para poder entrar a esta comunión que nuestro hermano Jesús tiene. Para poder participar de ese amor que estás derramando en nuestro interior y que lo único que necesitamos es percatarnos de este y disponernos a recibirlo. Te bendecimos, Padre, por el fruto, por el resultado, por lo que esta verdad va a producir en los corazones de las mujeres que lo escuchen, por sus familias, Padre, y por la fuente de bendición que tú estás haciendo en cada una de ellas. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues un abrazo para todas. Estamos en contacto y muchas gracias por estar conectándose esta noche. Bendiciones a todas. Bye.